La fiesta del deporte tiene su epicentro en Asunción, Paraguay, donde se desarrollan los Juegos Panamericanos Junior en su edición 2025. Y en esta segunda oportunidad ya hay buenos resultados para distintos países, entre los que se destaca Aruba, que ya ha cosechado importantes logros, principalmente en natación. Todo el Team Aruba se encuentra reunido en la capital del Paraguay para el desarrollo de estos 15 días de puro deporte, en donde tendremos, por supuesto, muchos resultados y sobre todo muchas noticias al finalizar este gran evento. Y ya tenemos la oportunidad de poder dialogar con la ministra de Deporte, Educación, Juventud, Innovación y Relaciones de Países Bajos. Sí, bueno, mi saludo primeramente a todos los ciudadanos de Paraguay. Muy bien, muy contenta de poder estar acá, agradecida por ser invitada y para experienciar algo así de maravilloso y espectacular. No solamente importante para acompañar a nuestros atletas, pero también para mí como dirigente de un país. Importante también identificar, inspirar, pero también para ver qué es lo que podemos llevar como ideas y posibilidades de colaboración entre ministros, entre organizaciones. Aquí yo he quedado muy impactada positivamente por ver ese desarrollo inigualable que está tomando lugar en Paraguay. Deporte no solamente como la formación de nuestro país, pero también deporte hasta aspecto económicamente se ve la participación de diferentes partners, y eso hace una diferencia grande porque incentiva, inspira, y para nosotros que estamos planificando para reorganizar la mapa completa en Aruba en la actividad deportiva, para también incentivar para el sistema educacional sea más participativo y para crear nuestras atletas, tenemos que invertir, y a base de lo que hemos visto y experienciado esta semana, vamos muy inspirados. Estamos muy contentas, más que claro que Aruba, una isla así de pequeña en la región, participando contra todo el continente americano y dando resultados, y eso también nos da más ganas para luchar y para invertir en nuestros niños, jóvenes, para que podamos garantizar que puedan conseguir oportunidades para participar no solamente hoy, ahora en estos días aquí en el Pan Am Games Junior, pero también eventualmente adulto, y bueno, para llegar también al olímpico, ¿no? Eventualmente. Sí, el deporte pasa por diferente, ya hace muchas décadas el deporte se había visto más como un pasatiempo, pero con el tiempo va viendo que la significación de desarrollar un comunidad y con el aspecto deportivo es mucho más que solamente pasar el tiempo, es más de formar mejores ciudadanos, pero también un aporte al desarrollo general de un país. Y en este momento ya hemos identificado algunos retos y vamos reorganizando poquito a poquito y vamos consiguiendo más ideas. Hoy tuve una conversación muy ameno con el ministro de Deporte de acá, y bueno, como él comparte, todo el mundo y todos los países pasan por el mismo trayecto, ¿no? Hay que reorganizar, hay que identificar cuáles son las oportunidades donde hay más potencial para capitalizar, y hay que escoger también a veces un top 10 de deportes donde un gobierno puede identificar los potenciales, y en eso estamos, identificando dónde Aruba podría destacar en el próximo 5 a 10 años, pero también qué requiere eso: capacitación de los entrenadores, asistencia a las federaciones, consultar con la comunidad para ver quién puede ser parte de este proceso, el sector privado, que también tiene aquí en Paraguay un rol muy importante. Así que tenemos que animar allá en Aruba también para que tengamos uniformidad en el gabinete, pero también en la comunidad, para que todo el mundo entienda qué es el visión, y más importante es acoplarlo al desarrollo diario, así con el sistema educacional, el manejo de juventud. Y bueno, muy contenta y agradecida por haber recibido esta invitación para experienciar esto. Mis felicitaciones al gobierno de Paraguay, y más que claro, aquí estamos muy animados para seguir trabajando.